Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos los presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti. En nombre del gran laboratorio de Venezuela y de sus empresas hermanas, genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontroles, me complace presentarles una actividad que, bueno, desde muchos años me llena de gran gozo, porque es la actividad mensual académica de mi querido hospital, doctor Antonio María Pineda, en la ciudad de Barquisimeto. Hoy tendremos, como les he venido mencionando, pues de la mano con la seccional Centro Occidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y el posgrado de Obstetricia y Ginecología del Hospital Central Universitario, doctor Antonio María Pineda, la tradicional actividad académica COMAC. Tendremos un invitado especialísimo que va a tener una conferencia extraordinaria y por supuesto va a ser moderada por una gran persona también, la doctora Isabel Torres. La doctora Isabel Torres, médico cirujano egresado de la UCLA en la ciudad de Barquisimeto, con posgrado en obstetricia y ginecología en la misma casa de estudio, con sede en nuestro Hospital Central Universitario María Pineda. Actualmente jefa del servicio de maternidad GO1 del mismo hospital y presidente de la seccional Centro Occidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Les recuerdo que esta actividad será grabada y una vez terminada será colgada en el canal de YouTube Laboratorios Leti SAF. Los invito a que se suscriban y a que le den activar a las notificaciones para que puedan estar al tanto de todas las actividades de educación médica continua que día tras día Laboratorios Leti, el gran laboratorio de Venezuela, trae para ustedes. Asimismo, les pido por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, recordarles que al finalizar la conferencia de nuestro invitado, pues pueden realizar sus preguntas por medio del chat y, una vez más, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, gracias por su presencia en la tarde de hoy. Los dejo en la amable compañía de la gran amiga Isabel Torres. Isabel, los micrófonos son tuyos. Gracias, Pastor. Agradecida nuevamente estar por aquí, por estos lados. Me complace el día de hoy de presentarles nuestra quinta actividad vía online de manos de Laboratorios Leti y de la seccional Centro Occidental. Igualmente, desde el Hospital Central Doctor Antonia María Pineda, en conjunto con los residentes del servicio, en conjunto con los adjuntos del mismo. Es un placer tener hoy un excelentísimo invitado. Estamos en audio, Pastor, disculpa. Sí, se escucha. Sí, estamos completamente en audio. Como les decía, el día de hoy me complace muchísimo tenerles un duro de la obstetricia como invitado. Es un placer tener al doctor Rafael Cortés Charri con nosotros, es médico cirujano de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia, ginecólogo del Hospital Universitario de Caracas y de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular del Departamento de Obstetricia y Ginecología, jefe de la Cátedra de Obstetricia del Hospital Universitario de Caracas y de la Universidad Central de Venezuela, jefe del Departamento de la Unidad de Enfermedad Trofoblástica y Acretismo Placentario, Officer International de la Sociedad de Enfermedad Trofoblástica, instructor ALSO y un experto en el consenso de acretismo placentario FIGO 2018. Además de esto, tiene múltiples publicaciones en journals y textos nacionales e internacionales. El doctor Cortés, pues como les he dicho, es un duro de la obstetricia, es un experto en el tema de lo que se llama enfermedad trofoblástica. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy nos va a conversar sobre la placenta como enemiga del embarazo molar y sus complicaciones o sus consecuencias. Pues las pantallas, doctor, son todas suyas. Bueno, Bienvenido. muchas gracias. Eso para mí es un honor participar en esta actividad. Sé todo el empeño que le ponen tanto las seccionales como el apoyo del laboratorio y de personas conocidas en este ámbito educacional que tanto necesitamos en este momento.
Para entrar en materia, saludos a Pastor, gracias por esa presentación, eso es buenísimo, ser presentado por amigos porque le sacan a uno lo mejor. No presenten la otra parte, por favor. Voy a empezar a compartir pantalla para entrar en materia de lo que queremos. Bien, agradezco también, aquí tuve el apoyo hoy porque estaba entre cirugías, saliendo de una cirugía y no nos daba los tiempos del me prestaron el auditorio del Grupo Médico Santa Paula. De verdad que les agradezco mucho haberme ayudado en esta coyuntura de poder llevar a cabo también esta conferencia, y Laboratorios Leti como el laboratorio del sponsor que apoya a esta presentación. Hablemos un poco entonces de la placenta como enemigo. Le pusimos este título como así en el amor en los tiempos del cólera, del embarazo molar y sus complicaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ustedes ven en esta diapositiva cómo la placenta puede abrigar con cariño, es lo que quiere, pues con mucho cariño a ese ser que se está gestando, que está creciendo a partir de los nutrientes y de los intercambios que ella produce como una de sus funciones. Muchas veces tenemos este cuadro también, ¿sí? ¿Cuándo puede ser enemigo ese órgano tan noble? Y voy a empezar esto con una historia clínica. Esta es me encontré este caso de una residente de neurología caminando por los pasillos del hospital universitario, buscando con una hojita en sus primeros días la interconsulta con ginecólogo. Se topa conmigo y yo veo una persona perdida que, bueno, que quería ayudar en ese momento. Mira, ¿qué te pasa? No, estoy buscando la interconsulta con un ginecólogo porque tenemos una joven de 20 años allá que tiene unas manchitas y ha referido también unas irregularidades y queremos como una evaluación en conjunto. Ella me muestra, pero muéstrame, ¿qué tienes allí? Sí, ella tiene esta imagen, vean la imagen de mano izquierda, esa metástasis cerebral, y tenía unas imágenes pulmonares, no sabían de dónde era ningún primario, la evaluación ginecológica era complementaria. Y la primera pregunta que le hice, ¿y ustedes le hicieron HCG a esa paciente? Entonces, HCG, doctor, ¿para qué? Por favor, realícele la HCG. Y este fue el valor de HCG que encontramos. 426,000 miliunidades por mililitro. ¿Sí? Y vean allí, esa paciente, no sé si alcanzan a ver la imagen de mano derecha de la otra tomografía. Esa paciente logramos montar un equipo rápido con radioterapia, con quimioterapia, realmente se actuó muy rápido. Al segundo día teníamos todo el equipo reunido discutiendo el caso y se decide llevar rápidamente a quimioterapia porque ese tumor tenía hemorragia perilesional, perdón. Esa paciente lleva radioterapia y estando recibiendo la radioterapia muere en la sala de radioterapia. Cuando revisamos esta historia de esta paciente, vean que allí en el 2013, este calvario lo empieza la señora desde el 2013, cuando es recibida por un grupo de ginecólogos en alguna de nuestras instituciones o clínicas, y le habían realizado en el 2013 un curetaje por aborto incompleto, y no solo un curetaje, le habían realizado 2 o 3 curetajes porque continuaba sangrando. Ella es asintomática y en el 2014 ese mismo grupo de ginecólogos la lleva a una laparotomía porque les apareció una masa ovárica bilateral que le llamaba la atención y casi la meten para un protocolo. Y esta jovencita, vean allí cómo el patólogo en ese momento reporta quistes luteínicos en ambos ovarios. Estamos hablando de 2014. Hasta cuando llega el 2015, ella es dejada a su suerte y en el 2015 nos llega con esos síntomas neurológicos y muere en el hospital universitario en su 4º o 5º día de hospitalización. Si vemos este cronograma, señores, vean que desde el 2013, ustedes vean la mortalidad que tiene esta enfermedad, porque indudablemente se trataba de un coriocarcinoma o de una neoplasia trofoblástica gestacional. Vean cómo en el 2014 o 2015 esa paciente era rescatable, ya que la mortalidad en esta entidad se presenta indudablemente con cánceres más avanzados y con un largo tiempo de evolución. Y da cierta inconformidad el ver que desde el año 93 estos señores Lee y Hertz y Spencer declaran que la única enfermedad que ellos encontraban con una curabilidad inmediata por una quimioterapia era el corioadenoma de Struens, que en ese momento se llamaba así, o el coriocarcinoma. Desde el año 93 se sabe que es curable con una adecuada quimioterapia, pero estábamos en el 2000, que les dije, 16, 17, y esa paciente murió con una enfermedad metastásica. Haciendo esta reflexión, va el primer consejo, el primer tip.
Si encuentran en cualquier servicio de medicina interna, de gastro, de neurología, una paciente en edad reproductiva, una mujer en edad reproductiva con enfermedad metastásica sin primario conocido, por favor, realice un HCG. No porque el coriocarcinoma sea el más común tumor que va a producir esto. Puede ser otro tipo de tumor metastásico y la paciente se embarazó, que sería lo más común. Pero ustedes pueden llegar a un diagnóstico como el coriocarcinoma, que también cursa con HCG cuantitativa elevada y salvan a esa paciente y ya van a ver por qué. Entonces, ¿cuál es el objetivo que me he planteado después de este caso clínico? Y a través de escenarios clínicos iremos desarrollando los objetivos de que hablemos un mismo término, que ustedes comprendan cuál es la magnitud de lo que yo les quiero hablar y lo que les quiero transmitir, que hay unos factores de riesgo que si identificamos en algunas pacientes podemos no prevenir, pero sí tratar a tiempo la neoplasia trofoblástica gestacional, saber qué rol tiene la quimioterapia y la cirugía en este tipo de enfermedad trofoblástica gestacional y describir los protocolos terapéuticos. Entonces, unifiquemos la terminología primero. Y la pregunta se la hago a todos ustedes. ¿Qué piensan? Y se la van a contestar en el transcurso de la charla. ¿Es el embarazo molar una enfermedad maligna? Entonces, si vamos a la etiología, pudiéramos dar respuesta a esto. El embarazo molar se origina de la fecundación habitualmente. En el caso de, hay dos tipos de entidades de embarazo molar, la mola completa y la mola parcial. En el caso de la mola completa, ya sea por fenómenos de dispermia, o sea que dos espermatozoides fecundan un óvulo, o por una monospermia y duplicación del material genético paterno, cuando fecundan también a un huevo vacío, forma tejido, o sea, se fecunda, hay un embarazo como tal, pero se forma solo placenta anormal. Placenta con cambios tróficos y morfológicos llamados en este entorno un embarazo molar y en este caso mola completa. Este mismo fenómeno de dispermia puede ocurrir, como lo ven en la parte inferior, y fecundar un huevo con carga genética y tiene una triploidía, o sea, está triplicado el material genético. Entonces, como hay participación materna, se forma tejido fetal, pero como hay esta alteración de fecundación, placenta parte es normal y parte tiene cambios molares. Entonces, ¿qué es el embarazo molar? Es un embarazo. ¿Es una entidad maligna? No, pero es una entidad que tiene una propensión a desarrollar después entidades malignas. Y cuando les traigo este ejemplo de fecundación, vean que cuando no participa la madre, no se forman tejidos fetales. Bien, al no formarse tejidos fetales, se pierden muchas características inmunogénicas de genes paternos de impresión materna que necesitan a la madre para expresarse y que son anti-oncogénicos. Y allí se las dejo. Si yo les digo que son genes antioncogénicos, los que no se expresan en la mola completa, se supone que ella es la que tiene más propensión a desarrollar una enfermedad maligna posterior. Y la mola parcial es triploide. Tengan esos dos en el disco duro y vean cómo nos ha ayudado esta teoría genética de cómo se origina el embarazo molar en hacer ciertas pruebas inmunistoquímicas que hemos desarrollado, también algunas investigaciones de esta, de cómo con una tinción de inmunistoquímica de esas proteínas de expresión podemos diferenciar histológicamente una mola parcial de una mola completa. Entonces vamos a lo que nos compete, la terminología. Entonces, la mola como tal no es una enfermedad maligna, sino el representante tenemos la mola hidatidiforme parcial, la completa y la invasora, y lesiones no molares porque son tumores sólidos. Todo este listado que tienen allí, que no lo vamos a leer porque lo tienen expresado en su diapositiva. Pero me interesa mucho que grabemos esta clasificación clínica, en donde la enfermedad trofoblástica gestacional se divide en embarazo molar, que representa el polo benigno de esta entidad de enfermedad trofoblástica gestacional, en donde ya sabemos que está la mola parcial y la mola completa, y la enfermedad maligna o neoplasia trofoblástica gestacional. En ella tenemos la posmolar, que en donde está la mola persistente, ya vamos a ver ese término también, la mola invasora, que representa también una mola, pero que ya es capaz de metastatizar, el coriocarcinoma,
Y tenemos estos dos tumores que los pongo en rojo, corioepitelioma y tumor trofoblástico del sitio placentario. Todos en general tienen en común que producen una gran cantidad de la hormona que produce la placenta o de la hormona que produce el trofoblasto, que es la HCG. Estos dos últimos tienen la característica que más que HCG producen es lactógeno placentario. Y su forma de diseminación también es diferente. Recordemos que el tejido trofoblástico es el que nos pega a nuestra madre y rompe vasos sanguíneos para alimentarse. Entonces su diseminación es hematógena en los que están subrayados o con letras negras. Y estos dos últimos, su comportamiento es más por invasión local. No se disemina por vía sanguínea, sino que va invadiendo localmente, como es el corioepitelioma y el tumor trofoblástico del sitio placentario. Por eso estos dos cada vez están intentando desaparecer de la clasificación de enfermedad trofoblástica gestacional. En este orden de ideas, ¿por qué nos interesa diferenciar malignos, benignos, todo esto? ¿Por qué? Porque es bien cierto también que la mayoría de neoplasias trofoblásticas gestacionales, en su principal representante o el más agresivo, que es el coriocarcinoma, se originan mayormente de enfermedad molar o de embarazo molar. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, a una paciente le advertimos que tiene embarazo molar y debemos hacer un seguimiento posterior porque tiene una gran propensión o pudiera originar un coriocarcinoma posterior. Pero no olvidemos que cualquier tejido trofoblástico presente en el organismo de cualquier otro tipo de gestación también es capaz de producir el coriocarcinoma. Y ojo con estos casos, porque a veces nos pasan inadvertidos los síntomas en pacientes que sangran después de un embarazo, un aborto, un ectópico, decimos que es normal y resulta que se está gestando la evolución hacia un coriocarcinoma. Entonces, ahora vamos a los escenarios clínicos. Sabiendo ya la nomenclatura, vamos a empezar a las preguntas, ¿qué debería hacer antes para llevarlo a la práctica clínica de lo que vemos diariamente? Les traigo este caso de una paciente que consulta en su primera consulta de control prenatal con una menorrea de 10, 12 semanas y ustedes al realizarle el eco encuentran esta imagen intrauterina sugestiva de embarazo molar. ¿Qué esperaría yo encontrar en una paciente que dice que está embarazada, que se hizo su prueba de farmacia y encontramos esta imagen? En un embarazo de 9 a 10 semanas ya deberíamos ver un saco definido, un embrión, un producto, latido cardíaco y lo que vemos es este tejido irregular. ¿Qué deberíamos hacer cuando nos topamos con eso? Por favor, no olvidemos el complemento de la historia clínica. Porque el embarazo molar, como hay una gran hiperplasia del trofoblasto, hay hiperproducción de las hormonas del embarazo, pues cursa con algunos síntomas también locales primero, porque es un tejido que crece exageradamente dentro del útero y horada esas paredes uterinas. Entonces es una de las entidades englobadas dentro del sangrado de la primera mitad de la gestación. Pero como crece anormal, también produce una discrepancia uteruterina con amenorrea. Entonces ustedes encuentran tanto clínicamente como en el eco una 16, 18. Pero también hay los síntomas sistémicos como la exageración de los síntomas del embarazo, taquicardia o tirotoxicosis e inclusive puede haber una presentación de una hipertensión inducida por la gestación precoz. Me pudieran decir ustedes, oye, pero la hipertensión inducida de la gestación precoz la hipertensión inducida de la gestación la definimos como hipertensión después de las 20 semanas de gestación. Resulta que en estas pacientes o en esa definición estamos preconizando que se haga un excepto pero oficialmente. Entonces, la hipertensión inducida por el embarazo puede ser en pacientes mayores de 20 semanas o en menores de 20 semanas en los casos de embarazo molar y embarazo gemelar. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Ideal que nos llegara esa paciente así, pero resulta que esta es la mola más típica y solo se ve estas imágenes en el 50% de los casos de mola, porque otras veces se confunde con cualquier otro tipo de alteración del desarrollo ovular en etapas tempranas. ¿Por qué le digo esto? Porque estas molas así típicas, como están viendo llenos como de vesículas en el interior, ese útero, como de panal de abeja que le han llamado, que es mal llamado porque eso es un cambio radiológico, pero no importa, ya lo aceptamos como algunas palabras que se aceptan por su común uso. Nos puede llegar una paciente con un embarazo más precoz que la que les dije ahora y tener estas imágenes que para nada se pudieran parecer a una mola, porque a veces hacemos precoz y la llevamos a un curetaje por un aborto incompleto, no sospechamos la mola y si el patólogo no está familiarizado
con los nuevos cambios que se deben ver en el tejido para decir que es embarazo molar, lo responde también con un aborto incompleto y dejamos la vigilancia de esa paciente. Entonces, ideal, vamos a seguir con el caso, aquella imagen que ustedes vieron. Cuando tengamos todos estos casos, siempre hagamos una metódica del examen por ultrasonido y vayamos a los ovarios. Y como está exagerada la producción de HCG, vemos una hiperestimulación ovárica que no es más, lo ven a mano derecha en la pantalla, aquí en mano izquierda, perdón, está el útero con su lleno de vesículas y en el otro están los quistes tecaluteínicos, que son bilaterales. Les traigo este caso porque una vez vimos que un cirujano quitó esos quistes y quitó los 2 ovarios de una paciente y esos quistes no se tocan, no se tocan, por favor. Eso es un quiste funcional por hiperproducción de HCG. Pero a lo que iba, esto les ayuda para hacer el diagnóstico diferencial. Si usted tiene una imagen rara que le parece un aborto incompleto y no sabe si es mola o aborto incompleto y ve quistes tecaluteínicos en los ovarios, usted piense que ese es un embarazo molar. Seguimos aquí. ¿Qué más debemos revisar en ese eco? Ver que ese tejido molar no se meta a la pared uterina, no perfora la pared uterina, o a veces llegan pacientes con perforación espontánea. ¿Por qué? Porque si es un embarazo molar de carácter benigno, él no invade, él queda encapsulado o metido dentro del útero y se expulsan las vesículas, pero no tiene por qué infiltrar. Si infiltra, ya estamos hablando entonces de una posible mola invasora. Seguimos acá. Y también si usted tiene la formación en Doppler, pues hágale un Doppler y al hacerle el Doppler usted ve que esas uterinas se ven con un patrón como de una gestación mayor. Normalmente las uterinas en una gestación temprana se deben ver con, a veces hasta con el notch o con flujos de alta velocidad, sistólica y diastólica, que son diástoles bastante bajas también. Seguimos entonces. ¿Por qué les traigo eso? Tuvimos la oportunidad de realizar un trabajo con Brasil y hacer esta publicación en donde algunos índices de pulsatividad y resistencia antes de la evacuación fueron relacionados, por ejemplo, lo ven allí, 1.35 preevacuación en el índice de pulsatividad o 1.77 post-evacuación en los índices de pulsatividad de la arteria uterina, se acompañaron en esa paciente de una propensión al desarrollo de una neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Qué tienes que hacer? Ya le hiciste el diagnóstico de la paciente, investigó usted si tenía síntomas o no. Esta paciente se le debe realizar una HCG cuantitativa. Y si encuentran valores mayores de 100,000, indudablemente es diagnóstica. Pero si encuentran valores que no van correlacionados con la edad gestacional, pues entonces ustedes también deben establecer la posibilidad diagnóstica. Y si cae en el grupo del 15 al 30% que tiene quistes tecaluteínicos, en donde si los encuentran, sí es, pero si no los encuentran, no tienen por qué descartar mola, pero vean la importancia de estos quistes también han sido relacionados en pacientes adultas con el desarrollo posterior de neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces ya casi ustedes pueden tener la visualización de qué paciente con embarazo molar, que es una entidad benigna, que es un embarazo, tiene propensión al desarrollo de neoplasia trofoblástica gestacional. La que tenga quistes tecaluteínicos gigantes, las que tengan también valores de gonadotrofina mayores de 100,000, o la que usted, después de que le hizo la aspiración, le reportó mola completa. Y todo eso se los he dicho en el transcurso de este caso clínico. ¿Qué hago con esta paciente que ya tengo diagnosticado? Por favor, corran a resolverla, pero realizando por lo menos estos exámenes que son básicos. ¿Por qué? Porque la mola, ya les dije que es una entidad benigna dentro del espectro de enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, háganle todo lo que le hacen precuretaje a cualquier paciente, pero háganle la placa de tórax, porque si en esa placa de tórax yo encuentro nódulos metastásicos, ya no es una mola molita, sino es una mola ya invasora o otro tipo de tumor trofoblástico que pasa a ser del rango de la neoplasia trofoblástica gestacional. O sea, el consejo es que a los embarazos molares no se le está haciendo tomografía, no se está esperando por los resultados de la T3 y T4 para vaciarla. Usted debería vaciar apenas tenga este pool de exámenes básicos para llevarla a una aspiración. Y les adelanto que el tratamiento definitivamente es la aspiración endouterina. Aquí les traigo, o sea, ya esto de las curetas cortantes está proscrito. Perdón, aquí está proscrito. En Venezuela hemos
promovido desde hace mucho tiempo. Esto fue un trabajo llevado en el 2005 y nació de la casualidad porque se nos quemaron, o sea, se llevaron o se robaron las cánulas metálicas y el aparato de aspiración lo metieron en la autoclave y se quemó todo y no había con qué aspirar a una paciente y teníamos la aspiración manual endouterina y empezamos a preconizar la aspiración manual endouterina como el método alternativo ante la falta del aspirador eléctrico para el vaciamiento del embarazo molar. O sea que el tratamiento son dos: vaciamiento del embarazo molar en pacientes menores de 40 años, idealmente, o sea, o no idealmente, perdón, con aspiración manual en todos los casos. Y vean este trabajo que después de esa experiencia ya nos publican en conjunto con Harvard, en donde comprobamos el método que ellos utilizaban de la aspiración eléctrica versus aspiración manual. Y si ven ustedes esta cifra, vean cómo encontramos que los resultados son los mismos en cuanto a tiempo operatorio, en cuanto a pérdida de hemoglobina, todo esto, pero vean abajo que dice que la ocurrencia de sinequia resultó ser mayor que en la aspiración eléctrica que en la aspiración manual. Entonces, vean cómo de algo fortuito que pasó en un hospital pueden hacer una gran investigación, y actualmente esto es publicado en el último Green Journal, en donde ahora la aspiración manual endouterina es justificada como un método mundialmente aceptado, tan igual como la aspiración eléctrica para el vaciamiento del embarazo molar. Un consejito más aquí de gratis: cuando vaya a aspirar un embarazo molar, utilice un juego solo de juego de cánulas y varios juegos de aspiración, porque el tiempo se pierde entre usted aspira y vacía. Si es un solo juego de aspiración, se van a demorar mucho y van a chorrear todas vesículas por todo el quirófano. En cambio, si tienen todos los equipos ya montados, los van intercalando para hacer esa aspiración. Recuerden, el otro tratamiento puede ser la histerectomía en las molas, pero en aquellas pacientes que no tienen deseos de fertilidad, y se dice que pacientes de mayor de 40 años, que son unas muchachitas para mí en ese caso, pues. Entonces, ojo con eso, ¿bien? No, la histerectomía debe de hacerse. No toquen los quistes tecaluteínicos, eso está proscrito. Pero antes de hacer la histerectomía, estoy recomendando también, y ya se está recomendando también mundialmente, que hagan una aspiración para reducir el tamaño del útero y que quirúrgicamente les quede más accesible realizar la histerectomía, que es sin anesectomía. Otra pregunta en esta paciente. Entonces ya llevamos esa primera paciente desde su diagnóstico hasta su tratamiento, y es una mola. ¿Se justifica la quimioterapia profiláctica en la mola, que veíamos por mucho tiempo que se preconizaba? Bueno, este metaanálisis que publica Cochrane dice, normalmente puede disminuir la incidencia de neoplasia trofoblástica gestacional, pero vean este otro cuadro, pero retarda 3 veces el tiempo del diagnóstico en las pacientes que lo van a desarrollar. Inclusive estamos exponiendo a quimioterapia a una paciente que tiene una entidad benigna. Entonces, en la actualidad no se justifica, aunque hay unos defensores aférrimos de esto, no se justifica que demos quimioterapia. ¿En quién? En los embarazos molares. Bien, vamos bien. Entonces, vaciamos a la paciente, se le vació el útero. ¿Qué debemos hacer para saber que esa enfermedad está regresando y que no está progresando hacia una neoplasia trofoblástica gestacional? Entonces nosotros debemos hacer valores de HCG cuantitativos semanal hasta obtener 3 valores sucesivos negativos, y si el patólogo nos responde que es una mola parcial, seguimos un control mensual por 3 meses y mensual en el caso de mola parcial por 3 meses y en el caso de mola completa por 6 meses. Ojo, estas pacientes a las que se les deje el útero deben igual en tener un régimen de anticonceptivos, pero no es que le quite el útero la mola y la deja de seguir. No, el quitar el útero también requiere este protocolo de seguimiento. Bien, entonces, ¿con cuál HCG la debemos hacer? Señores, idealmente es que nosotros tengamos estos 2 reactivos y debemos preguntarle al laboratorio cuál está ejecutando. Lo malo es que sabemos cómo está nuestra situación, en donde esto resultaría muy caro para la paciente, entonces nos tenemos que conformar con los test existentes en el mercado. Pero los 2 que hemos comprobado que tienen mayor validez, y no tengo ningún conflicto de intereses acá, sino esto es a través del tiempo, el laboratorio Siemens InMoLight, el que procesa las muestras por este tipo de ensayo, y el Exis Roche, que son los adecuados para seguir la transformación de una mola hacia una neoplasia trofoblástica gestacional.
Cuando en estas pacientes que estamos haciendo el seguimiento sospechamos que se transformó de mola luego de eso, en el 20 a 30% en las molas completas y en el 1 al 5% en la mola parcial, cuando los valores de HCG se mantienen en una meseta en los valores semanales por 4 semanas sucesivas o 3 valores sucesivos semanales se elevan, o que en la muestra que yo mandé creyendo que era una mola, respondió que no, señor, se equivocó, esto ya es un coriocarcinoma. Allí ya estamos pensando entonces en la transformación o hacer el protocolo de neoplasia trofoblástica gestacional. Traigo la mnemotecnia del 10% porque se habla de meseta o de ascenso en relación a 10% más o menos en relación al valor de la semana anterior. Seguimos. Entonces, ¿qué concluimos en esta parte, en este segmento? La mola no es una entidad maligna, no amerita los estudios de extensión, la histerectomía no garantiza la desaparición o el riesgo de NTG y no está justificada la quimioterapia profiláctica. Vamos a otro escenario que se les ha presentado seguro a ustedes. Realicé un curetaje por aborto incompleto y el patólogo me reportó embarazo molar. Eso pasa bastante. Véanlo acá, que ya la doctora Zapata nos refería casi un 12% que encontró, perdón, 1 a 3%, y el otro nos refirió en México casi un 12%, que muchas muestras que fueron mandadas como mola, como aborto incompleto, cuando les rechequeábamos esas láminas, aparecían muchas, o se buscaba mola en esas muestras, aparecían muchas molas que habían pasado inadvertidas. Y ojo con esto, recuerdan que les dije que el principal origen del coriocarcinoma es el embarazo molar, pero resulta que los más agresivos son aquellos coriocarcinomas que se originan ya sea después de un aborto, después de un embarazo a término o después de un embarazo ectópico. Vean cómo de 1 a 6 de los pacientes que tienen metástasis cerebral corresponden a coriocarcinomas que no tuvieron como origen embarazo molar, en relación a 1 en 1600, que son aquellos que se desarrollan después de un embarazo molar. Para eso también desarrollamos esta investigación y los invito porque en un trabajo que pudimos hacer con uno de nuestros tesistas también, de saber en qué momento la HCG debe negativizarse después de un embarazo, determinar un embarazo que no sea molar. Y el tiempo que se determinó estuvo entre 4 a 5 semanas posterior. ¿Qué les digo con esto? Que si usted tiene una duda, una paciente que sangra mucho en un puerperio, después un embarazo ectópico, después un aborto, hágale una HCG a las 5 semanas hasta la de farmacia. Y si está positiva, ojo, porque puede estar ante este escenario. Y también vimos, o estamos tratando de preconizar, que sí, ¿por qué no utilizamos la HCG en todas pacientes después de un embarazo para captar precozmente de neoplasia? Bueno, esta encuesta nos demostró que cuando vemos riesgo o sea, el gasto que tiene una sola prueba en relación con el costo que tiene una quimioterapia para una paciente, bien valdría la pena en algunas poblaciones de riesgo realizarla. Escenario clínico número 3. Si veo un embrión o feto vivo más un embarazo molar dentro del eco que estoy realizando obstétrico, siempre es una mola parcial. Puede llegar esto a término. Recuerden que mola parcial, los libros nos describieron como toda mola que tiene un producto, un embrión, un feto. Pero si vamos, para nosotros realmente tener el concepto de la mola parcial, recuerden lo que yo le dije, la fecundación. La mola parcial se origina de una dispermia que sí fecunda un huevo con carga genética. Entonces, yo tengo la placenta que tiene cambios molares, pero para llamarla mola parcial, el producto debe tener malformaciones. Bien, ojo con eso. Así es como se complementa el diagnóstico de una mola parcial y esta es inviable. Pero también puedo tener este caso, véanlo aquí, realizo este ecosonograma abdominal, o esta es una paciente referida por el doctor John Eldimuro que me pide una evaluación. Entonces vean que tenía tejido molar, se ve feto, se ve aquí la cabecita del feto, se ve tejido molar y tejido placentario con la P normal. ¿Qué hacemos en estos casos para saber si vamos a continuar? ¿Por qué ha podido ocurrir que una fecundación fue molar y una fecundación fue normal? O sea, es un embarazo gemelar en donde se desarrolló parte de un embarazo molar y coexistió un embarazo normal. Entonces salimos con un buen eco. Si encuentro malformaciones, ya sabemos que esto es una mola parcial. Pero si no encuentro malformaciones, realicemos un cariotipo, porque algunos de estos embarazos pueden llegar a término, y esto es con permiso de la paciente que pedí esta foto. Este muchachito nació, es de Anzoátegui, y este muchacho nació a término y pudo llegar
a término feliz. ¿Qué quiero decir esto? Todo esto debe ser concertado con el paciente y hay flujogramas específicos de tratamiento para manejar estos casos que no nos corresponde para esta exposición. Pero por lo menos trate de descartar malformaciones, porque si tiene malformaciones, usted no va a llevar a término eso. Eso es una mola parcial que debe vaciar ese útero. Bien, escenario 4. ¿Cuándo puedo sospechar? Porque hasta ahora todo después de mola. Usted le dice a una paciente que tuvo una mola y ella le va a decir a cualquier médico, a mí me dijeron que tenía mola. Y si usted la ve con una enfermedad metastásica, usted puede relacionarla. Pero ¿cuántas pacientes no nos pasa esto que les estoy poniendo este escenario 4? Una gestación no molar, la sospechamos que desarrolló una NTG cuando vemos un sangrado de patrón irregular, ya sea en el puerperio, después de un embarazo ectópico, o cuando realizamos muchísimos legrados en una paciente, nosotros siendo tetras que sabemos realizar en un momento dado un curetaje, entonces nosotros seguimos legrando y la paciente sigue sangrando. Ojo con eso, eso es un trofoblasto que está invadiendo ya. O tumores similares a hematomas en vagina o pelvis después de un parto. Me refirieron a una paciente que ya vamos a ver con un hematoma un mes después de un parto diciendo que era un hematoma, no. O una paciente que viene de un posparto, de pronto aparece con hemoptisis y haces la placa y encuentras múltiples nodos en los rayos X, o aparición de nódulos uterinos. Tuvimos una paciente que decían, esto es un mioma, oye, pero ella tenía ese mioma un mes antes cuando le realizaron el curetaje, no, nunca lo describieron. ¿Por qué va a aparecer un mioma ahora? Eso es un nódulo de invasión por el trofoblasto. Vean este caso clínico, la que les digo, una paciente referida de otra institución con 3 o 4 semanas con ese gran hematoma como fue referido, bien, y esta paciente resulta que tenía esta placa, múltiples nódulos en el pulmón. Tenemos esta otra paciente que tienen allí múltiples nódulos pulmonares después de un embarazo ectópico, la de mano izquierda. Y la otra, después de curetajes, varios curetajes, debutó en neurología, como la paciente que les presenté al inicio, con una metástasis cerebral. Entonces, repito el consejo, toda mujer en edad fértil con enfermedad metastásica sin primario conocido, debemos realizar la prueba de HCG. ¿Qué hacemos cuando tenemos una paciente entonces con este diagnóstico? Señores, corran, porque esta enfermedad mata rápido, pero se cura rápido. ¿Por qué? Porque son células de reproducción rápida que responden muy bien a la quimioterapia, pero recuerden que son células trofoblásticas, que es a nuestra madre. Recuerden que en esas etapas tan precoces somos como parásitos. Algunos se conservan así hasta los 40 años, pero en ese momento es el que es permitido. Bueno, entonces si usted tiene esa paciente, hágale una HCG. Y les repito, el primer diagnóstico que tiene que pensar es que se embarazó, pero el segundo diagnóstico con el que se pueden topar y curar esa paciente es que es una neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Y cuál es el protocolo de estudio? Allí estoy con nuestra oncóloga, la doctora Sari Vivas. ¿Cuál es el protocolo ahora sí ante una neoplasia trofoblástica gestacional? Pues ahora sí se justifica realizar los estudios de extensión. Realice un buen ultrasonido Doppler y ultrasonido abdominal si no tienes más nada, pero idealmente es el abdomen, la TAC de abdomen con contraste. Para el tórax sirve la rayos X para puntear, ya la van a ver por qué. La TAC de cráneo o en su excepción si no tienen tomografía resonancia. Y si hay bajos recursos, señores, yo diría que la única que se nos puede escapar en algo es que no dejen de hacer la tomografía de cráneo, pudiéramos nosotros ayudarnos con esa, porque si es positiva, eso sí nos cambia el tipo de tratamiento. Bien, seguimos. ¿Con qué finalidad hacemos eso? Con el fin de estadiar la enfermedad. Hay que hacer los estadios de la neoplasia trofoblástica gestacional, en donde el estadio 1 es una enfermedad que está localizada en el útero, el 2 es una enfermedad extendida a la pelvis, el 3 es metástasis pulmonares y el 4 metástasis a distancia. Pero no nos podemos conformar como en otros cánceres con esto. Debemos realizar un score. Y si quieren, tomen foto. Esto va a quedar grabado, esta cosa, porque esto es el aprobado por el consenso de todas las sociedades, tanto de la Sociedad Internacional de Trofoblasto como todas las sociedades de ginecología y obstetricia, la FIGO e inclusive las sociedades oncológicas, en donde nosotros debemos puntear estos parámetros clínicos como tiene la edad en años, antecedentes de embarazo. Bueno, los tienen allí en la diapositiva. Se le asignan unos puntos y si el puntaje es menor de 7, llamamos una enfermedad de
bajo riesgo, si es en C7 y 11 de alto riesgo y si es de 12 o más de ultra alto riesgo. Y por favor, cuando lo consignen en la historia, recuerden, cuando sea un embarazo molar, pónganle embarazo molar, y cuando sea una neoplasia trofólástica, ustedes estadiaron, póngale neoplasia trofolástica gestacional con números romanos a mano izquierda, el estadio de localización, 2 puntos y luego colocan el puntaje, porque eso determina el tratamiento adecuado a utilizar. Y en este consenso que tuvimos afortunadamente de elaborarlo con las sociedades europeas que nos pidieron participación de esto, ustedes pueden encontrar que este consenso, el consenso de la FIGO, todos se parecen en decir qué tratamiento necesita la paciente. Si ustedes tienen cualquier estadio entre 1 a 3 y con un score menor de 6, como lo tienen allá a mano derecha, un 2, 3, 4, 5, entonces el tratamiento es con quimioterapia de agente simple. Y el primer medicamento a utilizar es el metotrexate. Bien, si esta paciente hace resistencia al metotrexate o si tiene una toxicidad con las primeras dosis de metotrexate, la segunda línea la representa la actinomicina D. Algunas instituciones nos han permitido a los oncólogos poner esta monoquimioterapia porque tenemos cierto rango de experiencia. Pero si tienes al oncólogo o una unidad de oncología o tenemos unidades que nos pueden orientar sobre el tratamiento o aportar el tratamiento, pues preferiríamos que sean esas unidades primarias con experiencia, referirla o tratarla en conjunto bajo la asesoría. Aquí tenemos que en ese respecto, en una reunión que tuvimos allí, pudimos sacar, no olviden que el seguimiento de estas quimioterapias tiene que ser con los valores de gonadotrofina. Y en este protocolo que tuvimos a bien realizar con estas personas de diferentes hospitales en Inglaterra, pudimos encontrar algún punto de gonadotrofina en el cual deberíamos switchar de metotrexate directo a actinomicina D o de metotrexate a un régimen de poliquimioterapia si el valor es mayor de 1000. Tenemos aquí, también se siguen a las pacientes con Doppler color. ¿Por qué? Porque pacientes que a pesar de la quimioterapia conserven este patrón gestante en el Power Doppler y vean esas diástoles tan altas, se dice que está relacionado con resistencia al metotrexate y también es una indicación para switchar o hacer el switch entre metotrexate y empezar con actinomicina D. ¿Qué hacemos entonces en pacientes con estadio del 1 al 4, pero cuyo score va de 7 a 12? Se utiliza la quimioterapia de agentes múltiples y el principal régimen se llama EMACO. Por favor, señores, esto en conjunto con un oncólogo médico, pero orientándolo porque las pautas reales de tratamiento oncológico debemos discutirla con el oncólogo porque ellos están familiarizados más con el coriocarcinoma testicular que se maneja con una dosis diferente y las respuestas clínicas también son diferentes. Y aquí tienen toda la gama de quimioterapia a la que puede responder después si no funcionan unas líneas u otras, que tampoco es la idea de eso. Pero vean a mano derecha que siempre deben seguir la respuesta de la quimioterapia, idealmente con valores semanales de HCG. En Venezuela se revienta un bolsillo por eso. Entonces nos tocó hacerlo cada 15 días con el dolor del alma, pero es la única forma que el paciente pueda tener acceso a eso. Por último, tenemos, este es un caso de una paciente que me permitió poner esto también, que nos interconsultaron y vean cómo también la inmunoterapia está teniendo, esta paciente tiene una metástasis a nivel pancreático y discutimos el caso y se ve que hay respuestas en algunas pacientes ya a la inmunoterapia utilizada en casos seleccionados. Seguimos entonces. Ahora, una vez terminada la quimioterapia, negativizada la HCG en los pacientes con neoplasia trofolástica gestacional, debemos hacer ciclos que se llaman de consolidación. El consejo para las obstetras, si en su medio le permitieron tratar con quimioterapia de agente único, debe hacer, después del valor 0 de HCG, debe hacer 2 o 3 ciclos de consolidación más con el quimioterápico que está utilizando. Pero si es una poliquimioterapia, a veces necesita entre 6 a 8 ciclos de quimioterapia dependiendo de la extensión de la enfermedad, recordando que lo vamos a hacer con oncólogo. ¿Qué rol tiene la cirugía? La cirugía tiene muy poco rol en las enfermedades metastásicas. Las tiene más en enfermedad focal y la histerectomía no cura a la paciente con neoplasia. Las cura en aquellas en donde la complementamos con quimioterapia
o también en aquellos casos raros, recuerdan, el tumor trofolástico, el sitio placentario o el corioepitelioma que tengan evoluciones más de 4 años. O también en nódulos pulmonares cerebrales únicos que no hayan respondido a la quimioterapia o que pongan en riesgo la vida del paciente. Bien, tenemos aquí, por último, vean que en este trabajo en donde se realizó la mortalidad de muchos, bueno, fueron muchos factores que fueron analizados en muchos hospitales de referencia del mundo. Y vean, todos leen esa diapositiva bien, quiero que lean la quinta línea, no, imposible leerla, vamos a resaltarla. Entonces tenemos aquí, vean cómo hay diferencia cuando una paciente es tratada en un centro familiarizado con enfermedad del trofolasto a cuando nos ponemos un poquito a inventar a esta paciente y darle los tratamientos que creemos o creemos que con la histerectomía ya estuvo curada y no la seguimos. Vean cómo baja la mortalidad del 2.1% en pacientes tratadas en centros especializados para enfermedades de trofolasto a 10,6% en pacientes con eso, con neoplasia trofolástica gestacional. Por último, la otra cara de la moneda, paciente de 16 años, enfermedad metastásica en el cerebro, hemorragia peritumoral, nódulos metastásicos en el pulmón, y nos llamaron al tercer día. Nosotros cuando teníamos la metástasis cerebrales empezamos el esquema rápido de low dose, pero al tercer día la paciente cae en shock y resulta que tenía una metástasis que le reventó el vaso. Afortunadamente estábamos con medicina enzimática, nos metimos con un cirujano, se le hizo la esplenectomía, se le hizo tratamiento, metástasis cerebral. Díganme ustedes qué otra enfermedad con metástasis cerebral se puede curar. Ven aquí cómo los grupos humanos unidos son los que funcionan. En este caso nos unimos todos, radiodiagnóstico, radiología, se metió enseguida nuestro oncólogo médico, y aquí está esta paciente que ahora inclusive aquí estaba ya saliendo de la quimioterapia con los valores cero y después tiene una vida que ya tiene 1 año, 2 o 3 años de sobrevida. Por último, esta reflexión. Vean que en un estudio que se hizo de autopsias en México, vean cómo el diagnóstico de pacientes que el diagnóstico de la autopsia les dio coriocarcinoma, vean cómo casi la mitad el diagnóstico se hizo solo en el momento de la autopsia. Es lamentable esto. Se nos pueden estar escapando muchas pacientes que nosotros consideramos que es un sangrado normal o que murió en un servicio de neumonología o en un servicio de neurología con un posible ACV hemorrágico y ni siquiera se supo el diagnóstico. Pero les llamo la atención sobre 2 cosas. Vean como un porcentaje nada despreciable fue después de aborto o fue generado después de un embarazo a término. Para concluir, excepcionalmente, las pacientes con neoplasia trofolástica gestacional las debemos llamar terminales. Hay que pelear en las terapias intensivas para que nos mantengan la vida de esa paciente y nosotros caerle con la quimioterapia. No retrasar la quimioterapia esperando una biopsia. Hemos afortunadamente coincidido con los oncólogos que siempre piden biopsia, que en esta enfermedad una HCG muy elevada con enfermedad metastásica y descartando embarazo es una neoplasia y hay que entrarle rápido. La cirugía solo para hacer de nódulos resistentes, y recuerden que la histerectomía no es la cura, y la radioterapia y radiocirugía solo en protocolos de algunos protocolos de metástasis cerebrales. Allí les dejo ese código QR en donde está toda la bibliografía relacionada con esta exposición, y nuevamente agradezco esta invitación y este gran esfuerzo que están haciendo desde Barquisimeto, nuestra doctora Isabel Torres, nuestra querida doctor Isabel Torres, el doctor que yo siempre le digo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, Él me bendice con eso, me orienta, el doctor Pastor Galicia también una punta de lanza en hacer todas las actividades educacionales. De verdad, muchas gracias y estoy presto para sus preguntas y respuestas. ¿Aló? Por favor, doctor, ¿Aló? ¿me permite listo. compartir pantalla? Ajá, ya voy a ¿Sí? dejar de compartir. Gracias.
Doctora Isabel, abre el micrófono, que creo que está cerradito el micrófono. Doctor, siempre es un placer oírlo, excelente exposición. Nos acompaña una gran cantidad de participantes. Estamos prestos siempre para aclarar en el chat cualquier duda. Y por supuesto siempre he dicho que ¿sí me oyen? Perfecto. ¿Me oyen? Sí, 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 perfecto. perfectamente. Siempre he dicho que el embarazo sigue siendo un estado fisiopatológico, digamos, de la mujer. A pesar de que muchos libros lo describen como un estado normal de la mujer, pues siempre se las trae siendo normal o en condiciones anormales. Por supuesto que el embarazo molar no escapa de toda esta descripción. La neoplasia trofoblástica gestacional sigue siendo una caja de sorpresas siempre en la mujer. Siempre tenemos que llevar un buen control del mismo. Por supuesto, de la mano del especialista, el obstetra y el especialista médico tratante. Por aquí muchas preguntas, doctor. En el chat muchas felicitaciones. Desde Margarita, desde Valencia. Bueno, de todas partes de Venezuela. No se hacen esperar las preguntas. No sé si Pastor tenía algo que decir. Bueno, en primer lugar, bueno, agradecerle a Rafael pues, su extraordinaria conferencia y por supuesto, como él dice, pues yo me pliego de sus palabras cuando menciona que siempre es agradable estar entre amigos para que, bueno, resalte lo bueno de uno y no las otras cosas. Pero de verdad, en esta oportunidad, sencillamente, tu conferencia fue muy, muy didáctica y eso se ha visto reflejado en los comentarios del público. Entonces, bueno, nada, agradecido a todos por los comentarios. Isabel, puedes continuar con las preguntas. Si quieres, también te puedo ayudar para irte las pasando también, ¿no? Ya, Para ayudarte con eso. Por acá las tengo, pastor. Aquí, Vale, vale. por aquí dice, buenas noches. ¿Hay un patrón de edad para riesgo de patología placentaria o enfermedad molar? Excelente pregunta. Entonces, el patrón de edad lo vieron reflejado un poco en el score. Pacientes mayores de 40 años tienen una propensión a embarazo molar porque recuerden, ya va que empezaron a hacer un trabajo aquí al lado con un martillo, con un cincel. Se me acabó el arriendo. No, perdón. No, tranquila. Va a tener que pagar doble. Sí, ya voy a pagar. No, mentira, estaban haciendo el trabajo ya. ¿Me alcanzan a oír, no? ¿Sí se oye bien? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, miren, pacientes mayores de 40 años, ¿por qué? Porque esos óvulos han estado en reposo mucho tiempo, han estado en ese periodo que llamamos de dictioteno, de la segunda meiosis, de la primera meiosis, perdón, en el periodo de congelación. Entonces pueden muchos de ellos quedarse sin carga genética. Entonces sí hay una propensión tanto para hacer embarazo molar o también para hacer luego de un embarazo molar una neoplasia trofoblástica gestacional. Pero nos llamaba la atención este trabajo que hicimos con 1000 pacientes, que hicimos también en conjunto, inclusive después sincero, los hicimos en conjunto, pero yo creo que haber revuelto a las poblaciones, pues no nos resaltó el que en nuestras pacientes jóvenes también vemos una propensión hacia la neoplasia trofoblástica gestacional. Claro, se embarazan más jóvenes que mayores de 40 años, que puede influir como una variante en los resultados que estábamos obteniendo. Pero sigo pensando que en nuestra población hay un cierto riesgo en las pacientes jóvenes. No fue totalmente demostrado en los dos estudios, uno que hicimos directo con Brasil de los 1000 pacientes y luego en el estudio comparativo con la población de Norteamérica. Excelente. Bueno, por aquí, excelente tema, excelente expositor, excelentísima conferencia, excelente como siempre, profe. Saludos desde Valencia, excelente ponencia. Mil gracias, doctor. Muy buena conferencia. Tenemos otra pregunta por aquí. Saludos, doctor Cortés. Excelentísima ponencia. Por aquí dice, ¿cuál es la dosis del metrotexate? Perfecto. Bien, ajá. Y de la Dosis de actinomicina D.
Perfecto. Entonces, dosis de metotrexate. Tenemos dos esquemas y los dos tienen igual respuesta. Usted puede escoger con el que su institución empieza a desarrollar y empieza a desarrollar sus propias observaciones. El primer esquema, que es el utilizado en el Charing Cross Hospital, es básicamente de 50 miligramos intramuscular interdiario por una semana, alternado con ácido folínico. Me gustan siempre los esquemas que alternan con ácido folínico. ¿A qué me refiero con eso? El régimen es de metotrexate, 50 miligramos intramuscular, un día sí, un día no, un día sí, un día no, del día 1 al día 8. Y en el día 2, 4, 6 y 8, después, 24 36 horas después de haber aplicado intramuscularmente metotrexate, se debe dar ácido folínico, no ácido fólico, folínico, porque recordemos que el metotrexate actúa sobre la tetrahidrofolato reductasa. Entonces tenemos que realmente aportar el sustrato, que el producto final que pudiera estar destruyendo en las células normales para disminuir toxicidad. El otro esquema, que también es válido, lo utilizamos por mucho tiempo, es 1 miligramo por kilogramo de peso día, ¿sí? También igualmente alterno 1, 3, 5 y 7, y a las 24 36 horas en los días 2, 4 a 6 y 8, después de la dosis de metotrexate, poner ácido folínico 15 miligramos por vía oral. 15 miligramos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Afortunadamente en Venezuela no sé por qué estamos consiguiendo ahorita eso. Bueno, llegó un momento en que estábamos, pero ya ustedes se imaginan. No, no me pongan a hablar de eso porque se me sale aquí, bueno. Entonces, pero ahorita estamos teniendo presentación oral. Pero les brindo una alternativa que aprendí en el Hospital Durán con la doctora Marinette Bianconi. Es que las ampollas de ácido folínico se pueden llevar por conversión a la dosis que necesitamos y dar por vía oral la dosis de 15 miligramos. Hacemos una dilución de la ampolla, hacemos el cálculo farmacológico y podemos dar esos 15 miligramos por vía oral. Totalmente válido también cuando no tengamos el recurso de las tabletas. Y válido por un instituto oncológico de gran prestancia en el tratamiento de enfermedad trofolástica gestacional. Excelente alternativa, doctor. Bueno, por aquí otra pregunta dice, Perdón, doctor, la tinomicina D me preguntaron también, creo. Bien, sí. si no le responde a la metotrexate o hizo toxicidad al metotrexate también, porque hay pacientes que con la primera dosis te pueden hacer hasta una anafilaxis. Ojo que esto no es agüita de azúcar. Entonces, con la tinomicina D, la dosis es de 1.25 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, pero esto sí es endovenoso, en dosis cada 2 semanas. Así como el régimen de metotrexate tiene un descanso de 7 días para que cada 15 días se dé el régimen, entonces la tinomicina también da 15 días. Ese es un esquema y el otro esquema es 5 miligramos diarios por 5 días sucesivos. Excelente. 0.5 miligramos, perdón, 0.5 miligramos. Dale. Por aquí varias preguntas. Dice, doctor, ¿usted no cree necesario o hace falta más evidencia para solicitar una beta-HCG en el puerperio tardío de los partos normales? Bien, eso es que yo tengo el sesgo de la investigación, entonces les voy a contestar un rotundo sí, pero ese es el sesgo. Estoy manipulando porque tengo el corazón metido allí. Ese es un trabajo de doctorado que hemos tratado de sacar, pero en estos tiempos se nos ha puesto difícil. Ya va, voy por acá. Se nos ha puesto difícil. Entonces, yo diría que sí. Yo casi a todo embarazo, cuando termina, me gustaría hacer un HCG, pero ahora, sentándonos en la realidad, señores, si ustedes ven un HMR, si ve un saco gestacional que se perdió con una irregularidad en la placenta, si ve que la paciente cuando le sacó la placenta como que ve un tejido normal, oye, hazle un HCG a esa paciente a las 6 semanas y de pronto vas a descubrir una neoplasia trofolástica gestacional. Pero ahorita mismo todavía no es aceptado como protocolo mundial, pero vean que es el único trabajo que van a ustedes tener publicado que pudimos comparar el normograma de regresión de la HCG después de un parto normal o un ectópico, que eso fue discusión por muchos años. Las cosas a veces, las investigaciones nacen de cosas sencillas. Sí, es cierto. Bueno, por aquí muchas felicitaciones. Dice por aquí una colega, buenas tardes, buenas noches, excelente presentación, muy didáctica, muy académica. Es muy importante implementar una consulta poslegrado y poscesárea en los diferentes sitios intrahospitalarios. Bueno, ciertamente la consulta posparto está un poquito abandonada en nuestros centros hospitalarios. Aquí hay un colega que pregunta, doctor, en el caso que una paciente con embarazo molar se le realice una AMEU
y el útero quedó totalmente limpio y durante su control posteriormente presenta elevación de la beta-HCG y ecográficamente se observa nuevamente una imagen en panal de abeja y sangrado intermitente, ¿se le puede realizar un nuevo legrado o se espera la quimioterapia? Yo no estoy de acuerdo con los legrados a repetición. Dos cosas con las que tenemos que estar claros. Tenemos que trabajar con curvas de HCG y no con valores aislados. Ojo con eso, que es un error muy común. Se le elevó un HCG, vamos a ponerle quimioterapia a la paciente. No, tranquilos, ¿sí? Si la paciente estaría muy sintomática, pues ya con un sangrado, pues hay que vaciar, o sea, existen los sangrados por indicación de hemorragia. Claro. Pero yo les diría casi que en un 70%, 80% de las pacientes no las volvemos a alegrar, sino si vemos que está, además de ese síntoma, acompañado de una no regresión del HCG o que ascendió, se conserva en meseta, póngale el tratamiento rápido con quimioterapia, que usted va a ver respuesta a eso. Yo inclusive he utilizado el metotrexate para retención en nódulos, una cosa que hemos llamado secuestro trofoblástico, antes de la operación, porque eso se vasculariza mucho y es increíble cómo la quimioterapia recoge esa vascularización. No, pero ya no en los focos metastásicos. Ojo que ahí hay que trabajar con bajas dosis, pero eso lo saben bien los oncólogos. Sí, evidentemente tiene que ser bien estudiada en vez de hacerle grado y aspiración y aspiración y aspiración de la Por ahí paciente. estamos moviendo una cierta cosa. Hemos preconizado también qué rol tiene la histeroscopia. Y bueno, esperamos que tengamos algunas noticias sobre algo que estamos moviendo de realmente seleccionar a los pacientes que van para un legrado. Por aquí dice que afortunado tenerlo como especialista y con una gran experiencia en esta enfermedad tan desconocida hasta el momento que ocurre. Gracias por tanto profesionalismo. ¿Cuánto tiempo es el control en patología molar? ¿Y solo es con HCG? Bien, muy buena pregunta también. Excelente pregunta. Recuerde que no estamos tratando un laboratorio y si no deja el mensaje, esto me ayuda a que el mensaje quede allí. Debemos hacer, yo puse ese seguimiento semanal, pero es un seguimiento clínico y paraclínico. Muy buena esa pregunta, porque entonces no había dejado yo claro. Señores, enzimático con ese paciente, medicina enzimática encima de él para nosotros detectar por qué, porque no siempre la cantidad de HCG se corresponde a la agresividad del tumor. Entonces podemos encontrar un HCG que se nos salió del rango normal y de pronto encontramos un foco metastásico o un foco intramural muy grande que está casi perforando a la paciente. Entonces, sí, señores, control clínico e inclusive también el control ecográfico a las 3 o 4 semanas la tienen muchas instituciones instaurado. Entonces, muy buena la pregunta. Seguimiento clínico y paraclínico. ¿Cuál es el porcentaje de riesgo que repita una mola, de que repita una mola? Bien, es de 1 en 39 para pacientes que han presentado embarazo molar, pero hay una sola entidad. Si ustedes me dicen, tenemos que hacerle cariotipo a toda la familia de la mola, no, no hay una tendencia así, o sea, no, esto no se hereda, esto es un proceso que pasó en el momento de la fecundación, como se los expliqué idealmente allí. Entonces, la única paciente que sí tiene una propensión muy grande se llama la mola recurrente familiar. Y entonces para eso que usted toma contacto con el paciente, usted no está tratando ecosonograma, usted le pregunta, mire, su hermana le ha diagnosticado algún embarazo molar y ella muchas veces el paciente dice, embarazo en la muela. No, 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 no. Hasta le han dicho, es un embarazo psicológico, le han podido decir a la pobre muchacha esa, pues. Entonces, sí, doctor, y en una prima tuya, en una tía, eso se llama mola recurrente familiar, cuyo porcentaje de repetición es mayor porque esta es la única, muy rara además dentro de las mismas molas, que está asociado a una alteración en el brazo corto del cromosoma, corto o largo, se me olvida ahorita, del cromosoma 19. Ok. Por aquí, doctor, ¿en Venezuela hay algún fellow de enfermedad trofoblástica gestacional? La respuesta es no. Esperemos, vamos a esperar. O sea, siempre he tenido la ilusión de hacerlo, no ha sido fácil. Nuestros residentes tienen una consulta ya diaria en donde indudablemente ha impactado mucho todo esto de la consulta online, que hemos tenido que hacer consultas online, pero bueno, es una inquietud que está bien dada. No, no lo hemos podido lograr, pero nunca es tarde. Vamos a ver. Siempre hay que trazarse metas y a lo mejor tenemos algunas noticias sobre eso. Así es.
Bueno, por aquí también buenas noches, excelente. Una pregunta, ¿se pudiera pasar en una mola después de una cesárea donde se realiza un eco y se reportan restos ovulares? Bien, va a ver cómo es buena pregunta también. Entonces, voy a replantear un poquito y si no estoy plasmando lo que me están preguntando, por favor me pueden corregir porque para eso estamos. Entonces, aquí leía Arnaldo Ojeda, dispuesto a aperturarla en Valencia. Muy bien, mira. Entonces, vamos a replantear la pregunta. Si yo estoy seguro que saqué mi placenta completa, la paciente sigue con un patrón irregular en el puerperio de sangrado, que normalmente debe ir la progresión, recuerdan, rojos, rosados y blancos. Esos loquios que nos enseñaron el Uranga. Bueno, no saquemos esos libros porque nos sacan la cuenta. No, mentiras, perdón, en el último Cédula. en el último de Camilo, no sé. Entonces, vean aquí, si usted encuentra después de ese vaciamiento del embarazo molar que aparece en un tejido anormal y ese tejido penetra en el miometrio, ojo que ese caso puede ser una neoplasia trofoblástica gestacional post embarazo a término y es muy agresiva. ¿Qué tengo que hacerle? Una HCG. Bien, una HCG, hágale. Ahora, si usted me pregunta qué es lo más común, sí que le dejaron resto. Eso no lo deje de pensar, pero no deje escapar de pronto una neoplasia. Y si además de esto le aparece que ya tiene un nodulito sospechoso en el pulmón, ojo, ojo con esto. Por aquí felicitaciones, doctor, por tan excelente conferencia. Vamos a Podría escribir dejar, ajá, su el correo, correo. vamos a dejarlo aquí. Ya voy a anotarlo acá, listo. Ajá. Dale, si quieres otra pregunta. Por aquí, felicitaciones. Doc- Bien. Por aquí, felicitaciones desde Margarita, felicitaciones desde... Mi tierra querida Margarita, ya atendí el primer parto, imagínate tú en el hospital Luis Ortega. Están Ah, en cuarto año de medicina. por allá lo recuerdan, por aquí está. Eh, Margarita Isa, presente. Ajá. Isa, está dándole la vuelta otra vez al carro, ya esas son las primeras otra vez. Aquí ¿Qué pasó, pastor? Ay, ¿qué ha pasado? Aquí el doctor dejó su Gmail, Rafa, CORT 083, así Sí, doctor. ese es el año de nacimiento. Ya le Pues, creo. pero antes o después de Cristo. Dale, listo. Exacto. Bueno, doctor, siempre es un placer oírlo, siempre es un placer compartir con ustedes, así sea desde aquí vía online. Bueno, corriendo un poquito hoy, me perdonan esa que sé que les pegó un susto, pero es que estaba una cirugía, se retrasó y tuvimos que hacer eso. Y gracias otra vez, tengo que ponerlo porque me prestaron el auditorio, ya. Nos logró estresar, pero bueno, esperamos nuevamente tenerlo por aquí con nosotros, hablar sobre acretismo, el acretismo placentario que bastante nos mortifica a todos nosotros que estamos en estos grandes hospitales donde manejamos grandes patologías. Sé que esa charla está en deuda, así que anótelo. No, y estoy a su orden con ese mail para interconsultar ahorita que estamos por redes. De verdad, cualquier caso que tengan en cualquier parte de la nación, con mucho gusto. Es otro sueño haber elaborado la red. A lo mejor nos hemos quedado en esto, es imposible tratar de hacer varias cosas, pero bueno, aquí estamos. Pero presto mi servicio y si yo no sé, yo voy a llamar a otro, a un amigo, o llamamos al Charing Cross, hacemos algo. Cuando yo no entiendo algo, hay que pedir ayuda, pues. Pero lo que yo puedo ayudar desde mi cosa para un paciente que es rescatable, lo haré con mucho gusto en las interconsultas. Es así. Muchísimas gracias, doctor Cortés. Muchísimas gracias a Laboratorios Leti porque siempre está presto para todas nuestras actividades académicas y no académicas. Muchísimas gracias también al todo el personal del Hospital Central Antonio María Pineda que pudo asistir y pudo conectarse aquí dentro de la vía online. Más de 100 participantes estaban allí con nosotros. Agradecida siempre la seccional Centro Occidental por estar presente aquí con nosotros. Y Pastor, agradecidísima contigo y con Laboratorios Leti, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. No, no me queda sino despedir y agradecerles a todos, en especial pues a Rafael, pues una vez más por su excelente conferencia, tan ameno como siempre, tan ameno y tan académico como siempre, y por supuesto pues a
a Isabel, siempre bella y dispuesta. Sé que estás de reposo, pero ahí estás al pie del cañón como siempre. No quería finalizar sin antes, permítanme un segundito, compartir acá, porque bueno, también hay que hacer como dicen la cuñita, ¿no? Entonces los quiero invitar para mañana, como parte de nuestras actividades de educación médica continua, un par de actividades que tenemos de la mano de los amigos de la Sociedad Venezolana de Urología para hablar de infecciones urinarias. Tenemos un webinar a las 5 de la tarde y un live para todo público a las 6 de la tarde. No dejen de estar allí presentes a través de nuestras redes sociales. Y bueno, no me queda sino darles a todos los presentes, más de 100, casi 200 personas que estuvieron presentes, darles las gracias pues por su presencia y los esperamos entonces hasta el próximo COMAC, ¿no, Isabel? Sí, Próximo así será. mes, Dios Esperamos que mediante. el último Así es, miércoles bueno. de cada mes. Una cuñita, Perfecto. tenemos el viernes la conferencia de Comet, inscríbanse en Ecomet, el viernes tenemos algo sobre acretismo allí. Un abrazo. Excelente. Verdad, cierto, cierto. Bueno, ante todo en la academia, así es. Bueno, un gran abrazo para todos y feliz noche. Gracias a todos. Chao. Bueno, chao. Gracias, Isabel. Éxito. Cuídate mucho. Que te mejores pronto.